Hermanos, saben de que toda falsa doctrina se crea usando textos fuera de contexto. Recordemos, hermanos, de que el enemigo de Dios, el diablo, conoce la Biblia, pero lo que hace es tergiversarla, torcerla y sacarla de contexto. Por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer perfectamente la Biblia y saber cuál es el contexto de los versículos. ¿Por qué decimos esto? Saben de que hoy más que nunca estamos siendo bombardeados por conceptos erróneos, por teorías extrañas y por falsas doctrinas. Y si no conocemos la Biblia, vamos a ser fácilmente engañados. Digo esto porque hay muchos hermanos que solamente se conforman con solamente que alguien cite un texto bíblico. Pero no tenemos que conformarnos con eso. Tenemos que siempre irnos a la Biblia y saber de qué está hablando el texto, pero hay que estudiarlo en su contexto bíblico. Saben de que hay una doctrina que he notado que esta doctrina está creciendo y muchos adventistas están siendo arrastrados por esta doctrina. Es una doctrina que se llama el universalismo. Ahora, ¿qué es el universalismo? Es una corriente que enseña de que Dios, porque es amor, va a salvar a todos los seres humanos, incluyendo a los impíos. Esta creencia enseña de que Dios al final a todos los impíos, incluyendo a los demonios, se les va a dar una oportunidad para que se salven y así nadie se pierda, porque Dios es amor. ¿Cuántos han escuchado esa teoría del universalismo? De que enseña que todos nos vamos a salvar. No importa si la persona ha sido mala en esta vida, no importa cuán pecadora ha sido la persona, siempre se va a salvar. Noten que esa doctrina es peligrosa. Quizás usted no ha escuchado esa doctrina, pero es tremendo ver cómo se están levantando hermanos que ya no son adventistas, el séptimo día, que han sido borrados de la iglesia, pero que están haciendo canales en YouTube y páginas en redes sociales propagando esta enseñanza del universalismo. La principal base de esta enseñanza es que Dios es amor y que Dios no puede condenar a nadie porque Dios es amor. Así que todos se van a salvar. Lucifer se va a salvar. Nerón se va a salvar. Los papas más tiranos que han habido en la historia se van a salvar. Noten, esos hombres sanguinarios que han hecho guerra, Hitler se va a salvar, porque Dios es amor. Imagínense qué peligrosa esa enseñanza. Ahora, usted quizás al escuchar esto por primera vez le causa gracia quizás, o quizás no puede dejarse engañar por esta enseñanza, pero cuando usted empieza a escucharlos a ellos, cómo usan la Biblia y cómo la citan la Biblia, se va a quedar impactado. Cómo ellos usan textos bíblicos que aparentemente dicen eso, de que todos nos vamos a salvar, porque Dios es amor. Y voy a usar un texto bíblico que ellos usan. Saben de que las redes sociales tienen creo que la palabra es algoritmo, así va, algoritmo, donde si usted ve un video o le sale un video y usted lo ve, esta plataforma le va a recomendar siempre los mismos videos de ese canal. Eso lo tienen todas las redes sociales. No sé si usted ya ha notado eso cuando usted empieza a buscar una bicicleta. Al momento le están saliendo muchas publicaciones o videos de bicicleta. Eso se llama algoritmo. Algunas veces las aplicaciones lo escuchan, otras veces es el mismo algoritmo que le recomienda eso. Así pasa con las redes sociales. Si usted mira un video de alguien, el algoritmo le va a sugerir esos videos de ese mismo canal. Me salió un video de un hermano que no es adventista, ya no es adventista, pero me salió el video de este hermano donde decía
de que todos nos vamos a salvar y que todos esos predicadores que predican de que unos se van a salvar y otros se van a condenar es erróneo, porque Dios a nadie puede condenar, porque Dios es amor. Porque Juan 3:16 está diciendo que Jesús vino a salvar al mundo, a salvar todo lo que se había perdido. Todo el texto, bien traducido, sería de la siguiente manera. Con esto voy a mostrarte lo que estaba escondido, el corazón del Evangelio, en efecto, en Juan 3:16, pero mal entendido por muchos, debido a una lectura superficial. Dios amó al mundo tan incondicional y completamente que le regaló a su Hijo, con quien tenía una relación única y especial. Y ojo, al darnos a su Hijo, nos ha dado la vida eterna, para que todos, creyendo en Él, no estén perdidos, ¿ok? No estén más perdidos, sino que estén teniendo vida eterna al conocerle a Él. Para eso nos dio a su Hijo, porque al conocerle a Él tenemos la vida eterna, porque a través de Él conocemos a Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para salvar al mundo. Jesús ha venido para salvar al mundo entero. Esto no muestra una salvación condicional, al contrario, está abierta para todos, y aún el más perdido, aún el que no tiene aparente esperanza para muchos cristianos, Él vino por él también. Pero me llamó la atención, hermanos, cómo usan la Biblia, y la usan al derecho y al revés. Y yo digo que así como estamos nosotros, que casi no nos gusta estudiar la Biblia, fácilmente somos engañados. Yo siempre que veo un video, siempre me voy a los comentarios para ver qué dicen los comentarios, y la mayoría decía que era cierto, de que todos nos vamos a salvar. Imagínense, eran pocos los que decían de que lo contrario. Pero es interesante ver cómo esta creencia del universalismo se ha propagado en las redes sociales, y los que predican esta enseñanza se llaman universalistas. La palabra lo dice, todos se van a salvar, incluyendo a los demonios. Ahora quiero analizar uno de los versículos que usan los universalistas para sostener, desde mi punto de vista es una herejía, porque ataca la justicia de Dios y su carácter. Si creemos de que todos se van a salvar, entonces ¿para qué se va a predicar el Evangelio? Si el Evangelio es lo que salva y condena, depende la aceptación o el rechazo. El versículo preferido de los universalistas es Juan 3:16. Es el versículo más famoso de la Biblia. Lo pueden ateos, incrédulos, cristianos, católicos, mormones, conocen de memoria Juan 3:16. Lo vemos en tazas, lo vemos en paredes, lo vemos en camisetas, lo vemos en rótulos en buses. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ellos dicen, aquí dice que Cristo, que Dios el Padre dio a su Hijo para todo el mundo. Y ellos razonan que todo el mundo se va a salvar. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra mundo es del griego cosmo, el planeta, que ha dado o dio, tiempo pasado, que ha dado o dio a su Hijo unigénito, monógenes, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los universalistas usan este texto para decir de que si Dios dio a su Hijo un regalo para todo el mundo, significa que todo el mundo se va a salvar, porque Cristo fue un regalo para todo el mundo, para todo el cosmos. Así lo interpretan ellos y así lo razonan. Ahora, ¿será cierto que este texto habla que todos nos vamos a salvar? ¿Qué creen ustedes? Saben de que, como dije al principio, que las peores herejías y blasfemias se crean con versículos sacados de contexto. Saben de que yo puedo demostrarles
con la Biblia que Dios no existe. Yo se lo puedo demostrar bíblicamente que Dios no existe. Por ejemplo, Salmos 14, versículo 1 dice, Dios no existe. Salmos 14, versículo 1 dice, Dios no existe. Ahí está la palabra, Dios no existe. Pero cuando nos vamos al contexto, ¿quién es el que dice? El necio es el que dice eso. ¿Notaron? La palabra ahí está, Dios no existe. Pero ¿quién dice eso? El necio. Noten el contexto. O sea, no basta con solamente que alguien me cite un versículo, tengo que leer el contexto. Inclusive, el mismo texto presenta el significado correcto o la interpretación correcta, para que todo aquel que en él cree. Pregunto, ¿qué es lo que pasó en la cruz? ¿Qué es lo que pasó en la cruz? ¿Será que Dios el Padre a través de su Hijo a todos nos salvó? ¿O pasó un acto diferente en la cruz? Pregunto, ¿será que Dios el Padre a todos nos justificó en la cruz? ¿Qué es justificación? ¿Qué es justificación por la fe? En nuestro idioma común, ¿qué es justificación? Perdón. Pregunto, ¿en la cruz Cristo a todos nos perdonó? Ya les puse que pensar, quiero que piensen antes de responder. ¿En la cruz Cristo a todos nos perdonó? ¿En la cruz Cristo a todos nos justificó? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero decirles que no. Ahora, la justificación por la fe, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene el perdón? Fíjense que estos temas son importantes para que podamos comprender la sana doctrina. ¿Cómo se obtiene la justificación por la fe? Que es sinónimo de perdón. ¿Cómo se obtiene? Cuando el pecador contrito y humillado viene a Cristo arrepentido por sus pecados, es que la justificación se hace efectiva y el pecador queda como perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos al santuario. Simbólicamente en el santuario, para que Dios perdonara simbólicamente al pecador, ¿qué tenía que ser el pecador? ¿Verdad que el pecador tenía que reconocer y decir, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador? ¿O tenía que ser algo más? ¿Qué tenía que hacer? Ir a conseguir un cordero y sacrificarlo simbólicamente para propiciación de sus pecados. Pregunto, ¿el cordero de mi vecino podía perdonar mis pecados? ¿O cada quien tenía que ir a conseguir su propio cordero? ¿Qué dicen ustedes? Cada quien tenía que conseguir su propio cordero. El cordero que sacrificó el vecino era por su propio pecado. Y mi cordero es por mi propio pecado. O sea que la salvación no es algo incorpóreo que traemos desde el nacimiento o que se dio automáticamente en la cruz, sino que la salvación es un acto de creer. Yo les hice la pregunta al principio, ¿qué es lo que pasó en la cruz? No le hemos contestado, yo quiero que la contestemos. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? ¿Dios nos perdonó a todos? ¿Dios nos justificó a todos o pasó algo diferente? ¿Saben qué es lo que pasó en la cruz? Dios el Padre hizo provisión para todos en el mundo. ¿Qué es una provisión? Voy a ponerles una ilustración para que puedan entender qué es una provisión para todos. Pero no se salvan todos en la cruz, sino que se hizo provisión para todo. Explico. Supongamos un ejemplo, que Dios el Padre diga, he depositado miles de millones de dólares en el banco, pero para que ese dinero sea suyo, tiene que ir a recogerlo.
Pregunto, ¿Dios depositó dinero para todo? Sí, Él lo dijo, para todo hay allí. Pero el banco no me lo puede venir a dejar aquí a la casa. Tengo que ir yo, ¿qué? A recogerlo. Ahí hay provisión para todo. Pero solamente yo voy a obtener ese dinero que yo vaya a recogerlo. Si no, de nada sirve que ese dinero esté allí. O sea, en la cruz hizo provisión para todo. Pero solamente el que cree y confía en ese sacrificio es que será ¿qué? Salvo. No creemos en una justificación universal. Esa es una doctrina antibíblica que ataca toda la Biblia. La justificación solamente se hace efectiva cuando alguien cree de corazón y se arrepiente. Pregunto, ¿un impío se puede salvar viviendo en sus pecados y delitos? ¿Se puede salvar un impío? No, no se puede salvar. Según la Biblia, ¿cuándo es que Dios perdona nuestros pecados? Bíblicamente. Vámonos al libro de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Pregunto, ¿puede existir perdón si alguien no se arrepiente? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Hermano Cristian, según la Biblia, ¿puede existir perdón si alguien no se arrepiente? No. ¿Sabe, hermano? Dios nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. ¿Comprendieron eso? Dios nos salva de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Para que una persona sea beneficiario del sacrificio de Cristo, tiene que creer. O sea, Juan 3:16 no lo podemos usar para enseñar de una salvación universal o de una justificación universal. El texto es categórico: para que todo aquel que confíe, inclusive en el griego es un verbo activo, no es pasivo, sino que es activo. Aquel que sigue creyendo. O sea que lo que enseña Juan 3:16, que la salvación no es solamente un evento futuro, sino que también es un evento presente. O sea, desde el momento que el pecador cree en Cristo y se arrepiente, ya empezó su salvación, porque el verbo está en tiempo presente, está activo. Alguien que está confiando, alguien que cree. Si alguien no cree, no puede salvarse. No hay otra forma de salvarse, solamente es a través de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. La Biblia es categórica: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que creen en él. O sea que en la cruz se hizo provisión para todo. No es que fueron perdonados todos, no se vayan a confundir, hermano. Tengan cuidado, en la cruz no fuimos perdonados todos. En la cruz se hizo provisión para todo. El perdón se hace efectivo solamente cuando recibimos la justificación por la fe. Juan explica a Juan. Noten cómo dice el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 2, versículos 2 al 4. 1 Juan capítulo 2, versículos 2 al 4. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Por los de todo el mundo. O sea que en la cruz hay suficiente sangre para salvarnos. ¿Escucharon? Y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora vamos a ver el contexto de Juan 3:16. ¿Cuál es el contexto? Tendrían que ser los versículos 17 y 18. Leamos, ese es el contexto. Saben que el problema de los universalistas, yo noté que este hermano que supuestamente estaba haciendo un exégesis de Juan 3:16, solamente se quedó en el versículo 16 y en el versículo 17. No quiso pasar al versículo 18. Mire qué interesante los universalistas. Son astutos para torcer la Biblia. Tienen malicia, tienen labia, tienen táctica. Noten cuál es el contexto de Juan 3:16. Tienen que ser los versículos 17 y 18. Leamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Que el propósito del Padre enviar a su Hijo no es para condenar al mundo. No es el propósito ese. Porque el mundo ya estaba condenado. El propósito de enviar el Padre a su Hijo es para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ahora noten el versículo 18. Este versículo no lo leen los universalistas. El que en él cree o el que en él confía no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se llama eso, hermano? Supongamos de que Dios, usemos la lógica de los universalistas, usemos la lógica. Supongamos de que Dios el Padre diga, a todos los voy a salvar, sin excepción, se van a salvar los impíos, los demonios, todos se van a salvar. Supongamos eso. Hay algo que Dios está violentando. Si Dios hiciera eso, hay algo que Dios está violentando. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien me puede decir cómo se llama eso? Libre albedrío. Si Dios los va a salvar a todos, entonces no existe libre albedrío. Pero el texto es claro, dice, el que en él cree no es condenado. O sea que la salvación tiene una condición y es creer. Si alguien no cree, no se salva, porque en la cruz se hizo provisión, pero el impío rechazó ese sacrificio, por lo tanto no puede ser beneficiario de ese sacrificio, se condena. Pregunto, ¿bíblicamente se van a salvar todos? ¿Puede el diablo salvarse? ¿Por qué el diablo no puede salvarse? Si alguien dice, si Dios es amor, ¿por qué Dios va a condenar al diablo? La lógica. El diablo no quiere. Se le terminó su oportunidad. ¿Saben de qué dice el Espíritu de profecía? Que el diablo cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. El diablo no tiene perdón ya. No porque Dios no tenga potestad de perdonarlo, sino porque el diablo que cerró todo. Se le terminó su tiempo de gracia. O sea, el problema no está en Dios, sino que el problema está en el pecador que rechaza el sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? De que si Dios nos salvara a todos, como dicen los universalistas, eso contraría la justicia de Dios, que también es un fruto del amor. Saben de que la misericordia de Dios y su justicia son frutos del amor de Dios. En la cruz se unieron las dos cosas, su misericordia y su justicia. Pero vamos a ver de que la potestad de darle al ser humano libre albedrío, la capacidad de elegir, proviene de Dios. Del ser humano depende si la recibe o la rechaza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprenden lo que quiero decir, hermano? ¿Me estoy dando a explicar? Para que no vaya a haber ninguna confusión. En la cruz se hizo provisión para todo. Ahí hay dinero para todo. Pero solamente los que confíen y crean en ese sacrificio van a ser beneficiarios de esa salvación otorgada en la cruz, o de esa provisión otorgada en la cruz. Libre albedrío.
Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 17 al 20. Libre albedrío. Saben de que el problema de los perdidos no va a ser culpa de Dios. Pregunto, ¿Dios desea que los impíos se vayan al infierno? ¿Desea Dios eso? Dígame usted, ¿qué se saca Dios con mandar a los impíos al infierno o al lago de fuego? Porque el infierno es una tipología de la Gehenna, del lago de fuego. Pero dígame usted, ¿qué beneficio tiene Dios de mandar a un impío al lago de fuego? Nada. Inclusive dice la Biblia, yo no quiero la muerte de ¿qué? Del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos. Volveos, volveos, o pereceréis, casa de Israel. O sea que el problema no está en Dios, el problema está en el ser humano. Los impíos que se pierdan, ¿de quién fue la culpa? De ellos. Pregunto, dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, sin excepción. Pero ¿por qué unos impíos van a estar en el lago de fuego y otros van a estar dentro de la Jerusalén celestial? ¿Cuál fue la diferencia? Que creyeron en el sacrificio de Cristo y obedecieron por la fe. Noten, ¿era el plan de Dios que todos se salvaran? Sí, por eso fue el sacrificio, para que todos se salvaran. Ahí se hizo provisión para todos. Lastimosamente el ser humano va a rechazar ese sacrificio porque hizo mal uso de su libre elección. Saben de que los seres humanos, cuanto más libertad se nos da, la usamos para hacer ¿qué? El mal. ¿Sí? El ser humano, hermanos, hace maldades porque es un ser libre. Podríamos decir, entonces Dios es el culpable del pecado porque nos da libre elección. Podríamos llegar a esa conclusión, pero no. ¿Qué pasará si Dios nos hubiese hecho que solamente obedeciéramos y no hubiese posibilidad de pecar? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo fuéramos? Como unos robots. No hay posibilidad de pecar, solamente de obedecer automáticamente. Entonces, eso contraría la voluntad de Dios, su carácter. Dios nos otorga a todos libre elección. Deuteronomio capítulo 30, versículo 17 al 20. Noten cómo dice. Deuteronomio capítulo 30, versículo 17 al 20. Vamos a ver de que se presentan dos caminos. Siempre en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se presentan dos caminos. No existe solamente un camino. Esa enseñanza del universalismo es una herejía. No tiene fundamento bíblico, tampoco tiene lógica. Simplemente se ha basado en una mala impresión de lo que es el amor, que vamos a ver qué es el amor. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 17 al 20. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué está dando Dios allá a Israel? Libre albedrío. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, ¿quién se va a dejar extraviar? El pueblo. Y te inclinares, noten que la responsabilidad, ¿a quién se le otorga a Dios aquí? ¿De quién es la responsabilidad? Del pueblo. Y te inclinares a dioses ajenos si les sirvieren. Yo protesto hoy que de cierto que pereceréis. Pero ¿de quién iba a ser la culpa? Del pueblo. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de la vida y la muerte. ¿Qué es eso, hermano? Libre albedrío. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuántos caminos hay, hermano? Dos. ¿De quién depende cuál seguir? ¿De quién depende cuál agarra? Del ser humano. ¿Qué pasará, hermano, si Dios nos dice, agarra este quiero, agarra la fuerza? Yo no creyera en ese tipo de Dios, porque me está doblegando a la fuerza. Y las cosas a la fuerza no son por amor, no hay amor. Cuando las cosas son a la fuerza, no hay amor. Cuando las cosas se hacen por miedo, no hay amor. Yo pongo un ejemplo del noviazgo. Miren, cuando uno está enamorado de una mujer, no importa si vive en la punta del volcán, hasta allá la va a ver. ¿Sí o no?
porque el amor todo lo puede. Si es posible, se va sin comer y hasta aguantando hambre hasta por llegar hasta allá. Pero cuando no hay amor, a la vuelta de la esquina de la casa puede vivir, ni la saluda, ni le manda mensaje, ni nada. Así es, cuando no hay amor así. Porque la obediencia legítima está fundamentada en el amor. Si Dios nos forzara a hacer las cosas, yo no creyera en ese tipo de Dios. Pero la Biblia no presenta ese tipo de Dios. Aquí dice, yo te pongo en la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y escoge pues la vida. Noten el gran amor de Dios que nos dice, yo quiero que escojas ¿qué? La vida. No la muerte, porque ¿qué padre le va a decir algo mal a su hijo? Yo quiero que escoja la vida. Ahora, noten como dice Isaías capítulo 1, 18 al 20. Vamos a ver de que la responsabilidad Dios se la transmite al hombre hoy. Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. Un versículo muy famoso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pregunto, ¿este llamado debe entenderse por amor o por obligación? Pregunto, hermano, ¿Dios los está llamando con una correa para castigarnos? ¿O los está llamando con brazos de amor? ¿Se acuerdan el padre, la parábola del joven rico? Dice que todos los días el padre iba a esperar para ver si su hijo venía para abrazarlo. Ese es el amor que se presenta acá. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pregunto, ¿la sangre de Cristo tiene poder para perdonar cualquier tipo de pecado, por muy atroz que sea? ¿Qué dicen ustedes? Si un ser humano ha hecho los peores crímenes en el mundo, si se arrepiente de corazón, ¿Dios lo perdona? Saben, hermano, esos delincuentes que están en las cárceles, si se arrepienten de todo corazón, Dios los perdona y se salvan, aunque se mueran podridos ahí en la cárcel. Dios los perdona. ¿Cuántos creen, hermano, que en el cielo van a haber sorpresas? Que gente que nunca los imaginamos que iba a estar ahí, ahí va a estar, y viceversa. Porque hay poder. Pero el ser humano tiene que querer. Noten, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Libre albedrío. Si quisieres, comerás del bien de la tierra. Si no quisieren, ¿de quién es la obligación? ¿A quién se le traspasa la obligación? Al ser humano. Esto es lo que pasó en la cruz. Cristo hizo provisión en la cruz para todo, pero solamente el que cree va a ser salvo. Si quisieres y oyeres, comerás del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido ¿qué? A espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pregunto, ¿todos se van a salvar? No. Según Apocalipsis 20, yo no sé estas personas, hermanos, que creen en esta doctrina diabólica, yo así le llamo doctrina diabólica, yo no le encuentro lógica. Tendrían que crear su propia Biblia para eliminar toda la Biblia, todos los textos que hablan de eso. Yo no le encuentro raciocinio ni lógica esa enseñanza de que todos se van a salvar. Si por donde quiera que leemos la Biblia presenta este principio de dos caminos, por donde quiera. Las parábolas presentan dos caminos. Noten que hay una parábola, trigo y cizaña. La parábola de la puerta, una puerta angosta y una ¿qué? Ancha. Los peces buenos y peces ¿qué? Malos. Dos caminos. El que no recoge conmigo, desparrama. Noten, hojas de higuera, pieles de cordero. Caín y Abel. La ciudad Babilonia y la ciudad Jerusalén. La mujer Babilonia y la mujer vestida de sol. Dos grupos. El hijo del hombre y el hijo de perdición. Dos grupos, dos principios. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de Dios, hijas de los hombres. Por donde quiera encontramos ese principio.
Ahora, vamos a ver que la Biblia es categórica. ¿Quiénes son los únicos que se van a salvar? ¿Quiénes son los únicos? Mateo 7, 21 al 23. Estos versículos no sé qué es lo que van a hacer los universalistas con estos versículos. Tienen un gran trabajo estos hermanos, tienen que borrar todos estos textos bíblicos de la Biblia para que podamos creer de que Dios a todos los va a salvar, porque Dios es amor. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Basta con decirle a Cristo Señor. ¿Cuántos creen, hermanos, de que el diablo cree en Dios? ¿Cree el diablo en Dios? Pero ¿cuál es el problema del diablo? El diablo cree, pero ese creer al diablo no lo transforma, sigue siendo el mismo demonio. ¿Cuál es el problema del diablo? Que no obedece. Porque en la Biblia creer es lo mismo que obedecer. Eso dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si entramos al reino de los cielos es que estamos ¿cómo? Salvos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos mirarán en aquel día. Noten que para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer ¿qué? En la voluntad del Padre. Pregunto, ¿podemos decir de que Nerón se va a salvar? ¿Sabe quién es Nerón? Nerón fue de los emperadores más sanguinarios de la antigua Roma. Parece que los primeros cristianos lo catalogaban como la bestia de Apocalipsis 13. Nerón fue el que le voló la cabeza al apóstol Pablo. Pregunto, ¿Nerón se va a salvar? No. ¿Por qué? El problema de Nerón no fue lo que hizo. El problema de Nerón, ¿cuál fue? De que rechazó ¿qué? La sangre de Cristo. El pecador no se va a perder por lo que hizo, sino se va a perder porque rechazó al unigénito Hijo del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: todos se van a salvar. Dice así el texto. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. En el griego dice obreros sin ley, porque la palabra maldad ahí es anomía, obreros sin ley. Último versículo, Romanos capítulo 2, versículo 4 al 10. Se vuelve a presentar el mismo principio: dos caminos, libre albedrío. ¿Cuánto quisiera Dios que todos nos salváramos? Es el deseo de Dios y lo demostró en la cruz. No escatimó ni a su propio Hijo y lo dio para todo lo dio. Pero qué gran desperdicio que la mayoría se va a perder. Según Apocalipsis 20, ¿cómo se dice que son los que se van a perder? Son como las arenas ¿de qué? Del mar. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 10. Noten que aquí está el libre albedrío. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad? ¿Qué es menospreciar, hermano? ¿Qué es menospreciar? Cuando usted le regalan algo y dice no lo quiero y lo tira a la basura, eso es menospreciar. ¿O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza de tu corazón, ¿quién es la responsabilidad hoy, hermanos? De nosotros. Pero por la dureza de tu corazón, no arrepentido. Fíjense, hermanos, que esto es profundo. El arrepentimiento es un don de Dios, igual como la fe es un don de Dios. Pero podemos resistir al Espíritu Santo, podemos resistir. Por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira,
para el día de la ira de su revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pregunto, ¿de quién depende pagar de acuerdo a sus obras? ¿De Dios o del ser humano? Lean correctamente el texto. ¿De quién depende la paga? Voy a poner un ejemplo. El hermano Claudio tiene una milpa y me dice: bueno, Rafael, quiero que me ayude a cortar frijoles o a tapiscar. Y yo cuando llego allá, al guatal, me tiro debajo de la mata y empiezo a roncar hasta que llegan las 12. Y cuando llegan las 12 le digo al hermano Claudio, págueme porque yo trabajé. ¿Qué va a responder el hermano Claudio? Usted está loco, usted vino a dormir acá. ¿Es justo que me pague? No, porque no trabajé. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, que si yo trabajo con el patrón justicia, voy a recibir vida eterna. Y si yo trabajo con el patrón pecado, voy a recibir ¿qué? Muerte eterna. Yo quise trabajar. ¿Con quién está trabajando usted? ¿Con el patrón justicia o con el patrón pecado? Eso está diciendo Pablo acá. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ir enojo a los que son contenciosos. Noten, a los que buscan y son contenciosos. Pregunto, ¿la responsabilidad Dios se la traspasa al ser humano? Sí. Los que buscan, los que rechazan. Pero ir enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra, noten otra vez, cada momento se presentan los dos caminos. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es amor? Porque el universalismo o los universalistas basan su teoría en que Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y hacen a un Dios tan melancólico que cuando los escucho me acuerdo de Walter Mercado. ¿Se acuerdan de Walter Mercado? Era no voy a decir la palabra, pero era uno que se parecía más que todo a mujer, un hombre que se parecía a mujer, que salía en la televisión y decía: doy mucho, mucho, mucho amor. Y adivinaba, y hacía adivinaciones con el horóscopo. Cuando oigo a los universalistas, amor, amor, solo de eso me acuerdo. Han confundido el amor bíblico con amor sentimental. Y saben que humanizan a Dios, creen de que Dios es como nosotros. Lo hacen a Dios humano. Pero yo quiero explicarles, hermanos, en estos minutos que faltan, ¿qué es amor? ¿Cuánto creen de que Dios es amor? 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos de acuerdo, Dios es amor. Ágape, el amor incondicional que se mostró en la cruz. Ágape. Pregunto, una persona puede ser tirana, asesina. ¿Dios sigue amando a esa persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las obras del impío cambian la perspectiva de Dios para con el ser humano? No. Dios sigue amando, y quiero que entiendan correctamente bien esto. Su mal proceder, su estado espiritual, no cambia a Dios de un estado para otro. Dios sigue siendo amor porque su carácter es inmutable. Quiero que entendamos eso. Y Dios lo demostró en la cruz, que Él, aunque seamos malos, nos sigue amando. ¿Qué significa esto? Que si Dios manda al lago de fuego a los impíos, ¿por qué va a ser? Por amor. ¿Verdad que la lógica humana no puede razonar esto? La lógica humana. Yo sé que alguien puede decir: esto no tiene sentido. ¿Cómo yo voy a demostrar el amor mandándolos al lago de fuego?
Es así. ¿Saben por qué, hermano? Fíjense que algunas veces cuesta razonar esto, pero tiene sentido cuando vamos a la Biblia. Dígame usted, hermanos, ¿qué pasará si Dios nunca destruyese el pecado y a los pecadores? ¿Qué pasase? No fuese amor y no amara a los redimidos. Pero el pecado tiene que ponérsele fin, porque Dios es amor. ¿Pero qué es amor? Ya entramos al mes de febrero. ¿El mes de qué? Yo me decepciono que algunas iglesias adventistas en Estados Unidos celebran la mentira, y así le llamo yo la mentira de San Valentín. El programa de escuela sabática de San Valentín, corazoncitos de San Valentín, cupido de San Valentín, sillas disfrazadas de San Valentín, las dorcas vienen disfrazadas de rosaditos de San Valentín, programas de televisión relacionados con San Valentín. Y saben de que esa tradición es diabólica, de las más diabólicas del romanismo, que vienen del paganismo, es San Valentín. Es la época, es el día donde hay más fornicación y adulterio. San Valentín, el dios Cupido. Y la gente dice, el mes del amor, de la amistad. Y yo he notado que algunos hermanos hasta hacen regalos del amor, de la amistad. Dicen, vamos a jugar amigos secretos. Y se empiezan a dar regalos. La mentira. El día del amor, de la amistad. ¿Qué es amor, hermano? ¿Cómo alguien demuestra que ama a Dios? Si me amáis, ¿qué? Guardad. El verdadero amor, ¿dónde se manifiesta? En guardar los mandamientos. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Pregunto, la gente impía que celebra hoy este mes, el día supuestamente del amor y la amistad, ¿se acuerdan de los mandamientos? No, es donde más los quebrantan. Y yo me decepciono ver que adventistas, mire hermano, yo me quedo impactado ver que adventistas en las redes sociales celebrando el día del amor y la amistad. Estos hermanos que no estudian la Biblia, digo yo, estos hermanos a ver qué es lo que estudiarán. ¿Será que no leen? ¿Será que no estudian? ¿Qué les pasará a estos hermanos que andan celebrando esto? ¿Qué les pasará? Pura mentira. El amor verdadero se manifiesta en obedecer los mandamientos de Dios. Para terminar, 1 Juan capítulo 5 versículo 1 al 3. O sea que alguien que no obedezca la ley de Dios no puede salvarse. 1 Juan capítulo 5 versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Ese amor ágape que el Padre lo demostró dando a su Hijo. ¿Cómo lo demostramos nosotros? El Padre lo demostró dando a su Hijo. ¿Y nosotros cómo lo demostramos? ¿Guardando qué? O sea que no todos se van a salvar. No todos se van a salvar. Para que un pecador se salve, tiene que creer en Cristo y por ende obedecer sus mandamientos. Y aquí dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, mejor dicho, no son difíciles de guardar. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos comprendido que aunque la salvación se hizo, la provisión se hizo para todos en la cruz, pero solamente los que creen en el sacrificio de Cristo y obedecen su palabra van a heredar la vida eterna. De lo contrario, nadie puede salvarse sin Cristo, porque aunque la provisión se hizo para todos, pero la salvación es condicional.
Y la condición es que tenemos que creer. Dios me los bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.